quería agradecer al doctor Zaffaroni la buena predisposición que tuvo para aceptar nuestra invitación y la amabilidad con que siempre nos atendió. También agradecer la presencia de todos ustedes, de las autoridades de la universidad, del vicerrector, decano, rector, todos los que han colaborado de alguna manera, sobre todo el vicedecano de la Facultad de Ciencia Política, Héctor Molina, que ha hecho un aporte tecnológico para que podamos disfrutar de esta conferencia. También agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad, que nos ha hecho llegar su adhesión a esta actividad. Y por supuesto a todas las autoridades de la Facultad de Psicología, a la decana, a la secretaria académica, a todo el personal de la facultad, a los no docentes que hoy trabajaron un montón durante toda la jornada y realmente hicieron posible esta actividad. A los docentes del departamento, que formamos un grupo, que hace unos meses que estamos trabajando en esto, a los estudiantes, a los ayudantes alumnos, a todos los que participaron en la organización de esta actividad. Bueno, presentar al doctor Zaffaroni es como una redundancia, porque todos lo conocen y sabemos lo que representa para todos los que estamos acá. Ministro de la Corte Suprema de la Nación, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, ha publicado gran cantidad de obras, ¿no es cierto? Muchas de ellas son las que se acercan a la temática que hoy nos convoca. Ha recibido innumerables cantidades de premios, de distinciones, doctor honoris causa en muchas universidades del país, del exterior y también de la Universidad Nacional de Rosario. Yo no voy a extenderme en esto porque sé que todos queremos escuchar las palabras del doctor. Sí quería que lo presente la compañera Alcira Márquez, profesora de esta facultad, docente del Departamento Social, que además ella es co-coordinadora del foro de práctica en el campo jurídico, que es un foro que depende de esta facultad y que es la docente que, digamos, tuvo la iniciativa de convocar al doctor y que además hace años que viene trabajando y viene leyendo. Entonces, yo quería que ella viera leyendo al doctor Zaffaroni, sobre todo porque quería que ella nos cuente por qué el doctor Zaffaroni en la Facultad de Psicología, qué es lo particular de esta actividad. Bueno, yo intentaré ser breve. Escribí algo breve porque me pidieron expresamente. Pero intentaré reflejar esto que dice su lema, ¿no? De por qué la invitación al doctor Zaffaroni en el marco de estas jornadas en nuestra facultad. El acercamiento a la obra del doctor Zaffaroni comenzó cuando nos abocamos a trabajar las prácticas del profesional psicólogo en las cárceles hacia fines de la década del 90. Teníamos plena conciencia de la necesidad de este abordaje desde nuestra especificidad disciplinar. La lógica manicomial se visibilizaba como denuncia y como propuesta. Pero ¿qué pasaba en las cárceles? Las teorías criminológicas críticas y la lectura sistemática de Michel Foucault nos proveyeron de herramientas para poner en cuestión las perspectivas dominantes acerca del delito y las estructuras de control social, y particularmente del modelo etiológico encarnado en la criminología positivista, que postula un sujeto que padece un déficit que es necesario reparar como requisito inexpugnable para regresar al medio libre. Tal es el enunciado central de las teorías resocializadoras, fundamento del tratamiento penitenciario. Nuestra postura se enmarcaba entonces en un escepticismo intelectual que frecuentemente nos sumía en la más absoluta desesperanza. La lectura de un texto habría de ser clave a la hora de proporcionar un viraje a nuestra perspectiva. En él, Raúl Zaffaroni planteaba que la convicción de que la distancia entre el ideal resocializador y las prácticas penitenciarias es infranqueable y por tanto no responde a dificultades coyunturales, provoca un progresivo estado de anomia profesional en los operadores de estas agencias, en tanto las prácticas quedan desprovistas de un discurso que las sustente. Por tanto, dice el autor, la necesidad de enmarcarlas en un discurso coherente y conforme a criterios orientadores viables y creíbles. En ese mismo texto hace alusión también a la desconexión existente entre la universidad y el segmento de la ejecución penal. El argumento fue decisivo.
a la crítica que asume la forma de lo anti, del rechazo, del negativismo, que nunca abandonamos, por cierto, le adicionamos el compromiso intelectual y político. Hay que hacer algo en las cárceles, aunque el horizonte sea el derecho penal mínimo o la abolición, porque de otra manera seguíamos legitimando el genocidio. Los comienzos estuvieron signados por intervenciones espasmódicas y asistemáticas. Organizábamos cursos y talleres destinados a operadores de las agencias formal e informalmente punitivas. Incluíamos a las cárceles, pero también a los manicomios, residencias de menores y comunidades terapéuticas. Escuchábamos los relatos, nos horrorizábamos, pero no podíamos corrernos de la postura del intelectual iluminado, aquel que toma la palabra y se arroga el derecho de hablar en tanto que maestro de la verdad y la justicia. Nos llevó tiempo comprender que de esta manera no lográbamos los objetivos pautados. Decidimos entonces, y el foro de prácticas en el campo jurídico que funciona en esta facultad es su expresión institucional, constituir a la universidad como eje de transmisión, es decir, como un dispositivo que convoque a operadores del sistema judicial de diferentes disciplinas, como espacio de reflexión y de producción, pero también de denuncia de las condiciones de las diferentes agencias judiciales. Ya no solamente investigaciones efectuadas por técnicos que trabajan en el exterior, sino el pronunciamiento de los propios interesados. Siguiendo a Foucault, de ellos depende tomar la palabra, derribar las barreras, expresar lo que es intolerable y no tolerarlo más. Existe, sin embargo, otro estereotipo que Zaffaroni nos ayudó a desmontar, al introducir la perspectiva en su obra, la perspectiva interdisciplinaria, que el derecho es patrimonio de los abogados, que son los abogados los que deben discutir sobre estos temas y diseñar las políticas criminales. Entonces, psiquiatras y psicólogos somos los responsables del discurso etiológico, determinista, peligrosista, racista, pero ese espacio se otorga mediante una ley. Y hay dos cosas. En primer lugar, los juristas son también responsables y, por cierto, conviene a sus intereses conservar esta suerte de alianza con el poder psiquiátrico. No en vano, la ley de salud mental no pudo introducir ninguna modificación en el Código Penal. Y la segunda, aún más importante, los psicólogos nos teníamos que meter con la ley, puesto que es la ley, como dice Robert Castell, la que legitima todo el dispositivo. Y nos metimos. Hace poco tiempo, la Facultad de Psicología, la carrera de Trabajo Social y los respectivos colegios profesionales se pronunciaron mediante un documento para apoyar las denuncias que los operadores penitenciarios impulsaron respecto a sus condiciones de trabajo y a la impostergable necesidad de reemplazar la ley orgánica del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, decreto de la última dictadura militar, por ser un orientador insoslayable de nuestro quehacer y convocarnos desde el lugar de un intelectual cuya producción se asume como un saber en perspectiva, por no eludir la responsabilidad política de participar en el diseño de estrategias tendientes a impulsar procesos de democratización en el ámbito de la justicia. Los psicólogos invitamos al doctor Raúl Zaffaroni a nuestra facultad hoy. Muchas gracias. Bueno, queridas amigas, amigos, muy buenas noches. Después de escuchar a la compañera, creo que lo mejor que podría hacer es irme. Bueno, cualquier cosa que diga ya va a ser absolutamente desilusionante. No estaba al tanto de que había causado tal cantidad de mal. Bueno, la posibilidad, uno siempre es capaz de causar más daño todavía. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras, muchísimas gracias por la hospitalidad y muchísimas gracias por la invitación. Me siento sumamente honrado y muchas gracias. Hablar de subjetividad en relación a la cuestión criminal, ante todo quisiera especificar algo. Si hablamos de subjetividad, tendría que empezar por hablar de la subjetividad del criminólogo. Y a
tiene un currículum largo, porque corresponde a que tiene una vida larga, se fue formando en distintos momentos. Y por cierto, la criminología ha tenido una dinámica en el último medio siglo muy intensa, muy importante. Es decir, ha habido verdaderos cambios de paradigma en este sentido. Y personalmente, sí, los he vivido, los he ido viviendo. Me formé en esa criminología teológica, inicié en esa criminología teológica, me formé con un maestro que quizá era el más renombrado de América Latina en aquel momento, Quirós Cuarón, lejanísimos tiempos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también esto me ha hecho reflexionar un poco sobre la subjetividad de ellos. Es decir, si uno objetiva en este momento y digo, bueno, ¿qué era esa criminología teológica? Era una criminología que en el fondo era, conservaba o arrastraba aún una considerable dosis, predominante dosis de reduccionismo biológico, de un determinismo biologicista. Bueno, dice, pero que fueran todos nazis o algo por el estilo. No es así. Había una absoluta incompatibilidad entre convicción política y lo que estaban explicando. Era una contradicción permanente, de alguna manera. Esto me hace reflexionar sobre cuáles serán las contradicciones que tendré yo hoy, ¿no? Es decir, pero después de todo esto, esa criminología teológica sobrevivía en nosotros, en América Latina, porque la copiábamos de Europa. Es decir, en Europa la criminología pasa a desempeñar en las facultades de Derecho una función residual de disciplina subsidiaria o auxiliar del derecho penal. Es decir, los penalistas decimos que es delito, los criminólogos nos decían cuáles eran las causas del delito. Y entonces se quedaban los médicos diciendo, no, eso en un rincón de la Facultad de Derecho, entonces sacaban la criminología del rincón de la Facultad de Derecho. Mientras en Estados Unidos, a donde había huido la sociología por los años 20, desarrollaba una criminología teológica pero de vertiente sociológica. Hoy la criminología que manejamos es predominantemente de vertiente sociológica, pero aquí es donde quería comenzar. Daría la impresión que al describir esta criminología de vertiente sociológica estamos subestimando el aporte de otras disciplinas de la conducta y fundamentalmente de las disciplinas psíquicas. Y esta impresión se reafirma por un rechazo que que tiene toda la criminología de la reacción social desde los años 60, durante unas cuantas décadas, respecto de las disciplinas psíquicas. ¿Qué fue lo que sucedió? La criminología teológica se fue desarrollando y prácticamente desarrolló una cuestión bastante compleja y tétrica, que fue la llamada clínica criminológica. Esa clínica criminológica de vertiente biologista, estoy refiriendo a Benigno Di Tullio, etc., gente que he conocido, con la cual esto es parte de la biografía de uno. Esa criminología teológica que partía, como dijo la compañera hace un rato, de que teníamos un aparato descompuesto, lo teníamos que meter en un taller, le arreglábamos unos cuantos cables y lo poníamos de nuevo en circulación, naturalmente que era horripilante, claro. Las clasificaciones venían de la época de Ferri, etc. Había toda una inspiración en el último análisis de la trastienda, había cosas ambrosianas detrás de todo esto. Es decir, racista en el fondo, ¿no? Para decir la verdad. Cuando por los años 60 se produce lo que voy a referir dentro de un momento, es decir, el cambio de paradigma, pasamos de hacer centro de la criminología
criminología el llamado criminal, el delincuente, a ser centro de la criminología el aparato punitivo, en ese momento se produce un rechazo de toda aquella cuestión etiológica. No podemos olvidarnos de que esa cuestión etiológica tenía todos unos antecedentes horripilantes. Pero esto creo que es resultado de una dinámica. Realmente hoy está claro que lo que muestra una criminología sociológica es comportamiento grupal. Pero las reacciones de carácter individual, el acomodamiento a determinadas conductas grupales o el desacomodamiento de esas conductas depende de características que no son materia de la sociología, sino que son materia de la disciplina en sí. Hay personalidades que son más frágiles, que presentan mayores características de vulnerabilidad que otras, de fragilidad que otras, para adaptarse o no a alguna de estas conductas del comportamiento grupal, y por ende ese nivel de análisis no corresponde a una criminología sociológica, sino que tenemos que integrar las disciplinas sí en este ámbito. Y en este aspecto creo que el campo de las disciplinas sí se amplía considerablemente, como trataré de demostrarlo de alguna manera. Esa etiología de la criminología positivista, incluso de la última criminología positivista, es falsa naturalmente. Y es una etiología falsa porque segmenta absolutamente la realidad. Tenemos un sujeto, ese sujeto está ahí porque da la impresión que está por un fenómeno natural, nadie cuestiona por qué llegó ahí. Es decir, nadie cuestiona el aparato que lo llevó ahí, y por ende, si lo dejo fuera del cuestionamiento, bueno, es un fenómeno natural, como puede ser la lluvia, como puede ser el viento, etc. Lo legitimo por omisión. Ahí radica la falsedad de esa teología de tipo positivista. En segundo término, tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es el concepto de delito y de crimen. Delito, ¿qué es delito? El delito así en abstracto no existe. El delito en abstracto es una abstracción que hacemos los juristas en el campo jurídico para decir delito es una conducta típica antijurídica culpable, las ponemos categorías jurídicas, pero lo que en la realidad existe no es el delito. No nos enfrentamos con el delito, nos enfrentamos con conflictos más o menos violentos, más o menos lesivos, de naturaleza absolutamente dispar. Si alguien me hace el favor de decirme que hay en común entre una injuria, un libramiento, un cheque sin fondo y una violación, se lo agradezco. No hay absolutamente nada en común, salvo que están en el mismo código penal que se encuaderna en tapas coloradas de Tarayuan. Fuera de eso, no hay otra cosa en común socialmente, en cuanto a desvalor, en cuanto a capacidad lesiva, etc. Nada. De modo que de lo que se trata, si desdramatizamos el término, son conflictos, toda sociedad hay conflictos, algunos conflictos se criminalizan primariamente, es decir, se definen como delito en la ley, eso técnicamente los penalistas lo llaman tipificación, pero un tipo penal, que se apodera de una cosa muy total parcialmente ajena, que mate a otro, etc. Esa es criminalización primaria, ¿no? Pone la ley un proyecto de lo que hay que hacer. La ley dice, si un sujeto hace eso, habría que hacerle esto, ¿no? Un proyecto del futuro. Pero eso se realiza en la práctica en cierta medida. Por suerte, no todo sujeto que infringe una norma penal resulta penado, porque si no, ninguno de nosotros estaría suelto. Tenemos que cerrar la puerta del lado de adentro. O me quedé con el libro prestado, o me llevé la toalla del pelo, o la percha, y no le digo la falsedad en este momento público que cometemos en todos los tribunales del país, ¿no? Estamos presentes en todo, escuchamos todo, asistimos a todo, aunque ni que doy fe, no estamos nunca, no importa. Entonces esa criminalización secundaria es selectiva, son muy pocos, porque si ustedes ven cuál es
el proyecto que implica la criminalización primaria es un proyecto amplísimo, ya quedan muy pocas cosas que no sean delito. Y sin embargo, las agencias ejecutivas, las agencias propias del sistema penal, es decir, bueno, la policía tiene una capacidad para investigar determinado número de hechos, la cárcel tiene una capacidad locativa limitada, los tribunales pueden tramitar determinado número de expedientes. Es decir, hay una desproporción inmensa entre lo que se proyecta y la capacidad de realizarlo. Esto determina que necesariamente tiene que haber una selección. Y esa selección no es casual, no es azarosa, sino que esa selección se produce conforme a determinadas reglas. Reglas que son reglas generales de toda burocracia. Las burocracias siempre hacen lo que es más fácil. Lo que es más fácil, en este caso, es criminalizar a los que tienen menos poder y a los que son más idiotas, naturalmente. Entonces, ¿quiénes resultan criminalizados? Los más torpes. Es decir, realmente la experiencia de leer expedientes, y ahora sobre todo que los veo que pasan muy rápido, los tienen que relatar, que son cientos y cientos que pasan, no podemos refrenar en el equipo de trabajo, no podemos resistir a veces decir, pero qué idiota, ¿no? Porque uno se va haciendo una mentalidad criminal de alguna manera y dice, no, yo nunca haría esto de esta manera, es estúpido, no se da cuenta que se va a meter preso. Claro. Sí, es una grosería, realmente vemos grosería tras grosería tras grosería. Hasta casos que son aberrantes directamente, un sujeto que va a cometer un robo y pierde la cédula de identidad en el lugar, ¿no? Sí. Un individuo que se pone a limar la cadena de una bicicleta en Florida y Corrientes. ¿Qué está haciendo? Tenía razón Freud, en definitiva, que este tipo está buscando, y algo de eso debe haber, me impresiona que algunas cosas de esas pasan. Bueno, esto, aclarando esto de que realmente hay una criminalización secundaria, que es el resultado efectivo del aparato punitivo, que es totalmente desproporcionada con la programación, que es criminalización primaria, que es de una extensión inusitada, ¿no? Cada vez va siendo más inusitada, porque cada vez se amplía más. Es decir, que cada descripción penal, cada tipo penal en términos técnicos, se convierte en una especie de arma cargada que nunca se sabe contra quién se va a descargar ni cuánto, pero siempre sabemos que se va a descargar contra el más vulnerable. Este tipo de cosas empezaron a verse en la sociología criminal. Fundamentalmente, la sociología criminal se desarrolla básicamente como sociología urbana en la primera llamada Escuela de Chicago, donde se empieza a analizar criminológicamente la ciudad, básicamente. En tanto que en Europa cundía, después de la Primera Guerra Mundial, un sentimiento de depresión. Los europeos se preguntaban por qué les pasaba lo que les estaba pasando. Europa había quedado arrasada directamente. En Estados Unidos cundía una euforia tremenda, porque, bueno, se acumulaba capital, etcétera, grupos de inmigración, conflicto de toda clase, de modo que era natural que en Estados Unidos se preguntaran qué nos pasa con un signo positivo y los otros se preguntaran qué nos pasa con un signo negativo. Entonces empieza, bueno, la decadencia de Occidente, todo Stengler, todas esas cosas, Wilfredo Pareto. En Europa, en Estados Unidos, no, entonces la escuela de Chicago es una ciudad que en 100 años había explotado de una manera increíble. Bueno, empiezan a preguntarse cuál es la sociología de la ciudad, los problemas, las dificultades que tiene la ciudad. Esa es como la primera escuela de Chicago. De ahí van avanzando hasta que en la década del 50 nos encontramos ya en el límite de esa sociología que todavía sigue siendo ideológica, ¿no? Hay dos trabajos del
60 directamente, uno del 59, otro del 60, que son fundamentalmente el de Clover Golding, que empieza a explicar, estos dos autores empiezan a explicar la última versión importante teológica, lo atribuyen a subculturas. Dicen, bueno, en una sociedad hay, no son oportunidades que se aprovechan individualmente, como pretendía Merton, sino que son grupalmente. En una sociedad hay quien tiene muchas chances de subir en la pirámide y hay quien tiene pocas. Y los grupos de los que tienen muchas se agrupan y los grupos de los que tienen pocas también. Entonces, los grupos de los que tienen muchas chances es donde surge el white collar crime, el crimen de cuello blanco, el delito de cuello blanco. Y en nosotros surge el delito callejero, o sea, es una subcultura del delito común. Es una teoría grupal. Esto responde, hay otra teoría de la misma época de Cohen, Albert Cohen, no Albert Cohen. Albert Cohen explica por una reacción subcultural. Dice, no, a los chicos les enseñamos, como estamos en la escuela, les enseñamos una serie de valores, les metemos, pero ellos ven que cuando vuelven a la casa no pueden comportarse conforme a esos valores, entonces invierten los valores. Un fenómeno de inversión de valores. Bueno, es una teoría que realmente le quita toda creatividad a los segmentos carencianos, no hacen más que invertir los valores de los segmentos dominantes. Y ahí surge, en el año 1957, hay un artículo que siempre vale la pena leer y releer de dos autores, Sykes y Matza, que se publican en la revista americana de sociología, donde Sykes y Matza dicen, en contra de todo esto, dicen, no, miren, no. Los segmentos más carenciados y fundamentalmente los rebeldes sin causa no invierten valores, comparten los valores de la sociedad dominante. ¿Cómo? Sí. Toda la tesis de Sykes y Matza tiene un trasfondo de la época que eran los rebeldes sin causa, Elvis Presley, todo más o menos esa época. Dice, no niegan los valores, no invierten los valores, no. Los comparten, solo que han aprendido técnicas de neutralización. Y esas técnicas de neutralización las sintetizan fundamentalmente en 5. Negación de responsabilidad. No, dicen, no tengo la culpa de esto, sino que fueron mis padres, la escuela, que me formaron. Negación del daño. Bueno, después de todo no le dice tanto, tiene mucho más dinero, no le debe nada, es más rico. Negación de la víctima. Bueno, un negro miércoles, era un gay, no. Condenación de los condenadores. Bueno, todos los jueces son unos hipócritas, los padres son vengativos, la policía es corrupta. Invocación de lealtades superiores. Y no podía dejarlo la estacada, tenía que hacerle gamba al compañero. Estos son, cuidado, no son racionalizaciones. La racionalización es posterior. Se hace primero la conducta y después se racionaliza. No, esta técnica de neutralización es algo que se produce antes para facilitar o para permitir la realización de la conducta. Bien, ahora retengamos esto de Sykes y Matza porque lo vamos a tomar al final. Para mí esta cosa de Sykes y Matza, por más que tiene casi 60 años, tiene una actualidad impresionante. Ya vamos a ver en qué. En algo que parece totalmente lejano de los rebeldes sin causa y de hecho lo es. Después de la primera escuela de Chicago, de aquella de los que estudiaban la ciudad y hablaban de círculos concéntricos y todas unas cosas así, viene una segunda escuela de Chicago y aquí sí se produce el quiebre, aquí se produce
el cambio de paradigma. El cambio de paradigma se produce cuando irrumpe en la criminología las vertientes fenomenológicas e interaccionistas, y fundamentalmente la interaccionista de George Herbert Mead. Nietzsche había muerto unos cuantos años antes, nunca había publicado un libro, pero sus discípulos lo juntaron y publicaron un libro, un Social Psychology. Y Mead había sido un discípulo de Wundt, Mead da lugar al interaccionismo simbólico. La tesis central es una definición entre el yo y el mí. El yo sería lo que aporta el sujeto, el mí lo que me van creando las demandas de rol que me van formulando los otros. En realidad daría la impresión, en el fondo, de ser una especie del sé, el das man, el sé impersonal, del existencialismo y el ser auténtico. El yo lo que permite la transformación social, ¿no? Tomando esto, hay un primer terminólogo que es Lemmer, quien en 1951 publica un libro que se llama Social Pathology, donde comienza a explicar las carreras criminales. Y dice, cuidado, hay una desviación primaria, se hablaba de desviación en un término, un concepto muy amplio. Hay una desviación primaria y la interferencia de la acción punitiva genera una desviación secundaria, que es lo que condiciona la carrera criminal. Es decir, hay un cambio de identidad del sujeto merced a la intervención punitiva que condiciona una desviación secundaria por regla general más grave que la primaria. La cosa estaba denunciada en términos bastante primitivos, si se quiere, todavía. Pero realmente la gran transformación creo que viene con Erving Goffman. Me parece que a partir de ese momento, cuando el interaccionismo... lo de Erving Goffman es, y creo que a través de eso todavía no hemos sacado todas las conclusiones que habría que sacar de esto, ¿no? Es la cuestión de la dramaturgia social, ¿no? Si lo viésemos en este momento, bueno, todo se desarrolla de alguna forma en forma de teatro, si vemos lo que estamos haciendo, un poco es eso. Están los organizadores, está el equipo que organizó, no sé, se habrán peleado entre ellos, un poco de acuerdo, etc. Es extraño, ni ustedes público, ni yo que estoy acá, sabemos lo que hicieron antes para organizar. Están ustedes, son el público, supongo que cuando los habrán seleccionado, tratemos que no se sienten como cuantos borrachos, si yo, ¿no? Invitan a alguien que es el actor, que se supone que va a actuar más o menos, a decir algunas insensateces, más o menos coherentes. Hasta ahora va todo bien. ¿Por qué? Porque son demandas de rol que estamos respondiendo todos y la cosa circula, ¿no? Si se paran unos cuantos de ustedes y se ponen a cantar, ya no, algo pasa. Si yo me pongo a cantar un tango en este momento, también. Es decir, para unos cuantos de ustedes, los organizadores me van a decir, no, los que habíamos invitado, no habíamos tratado de seleccionar. Si soy yo el que hago, me pongo a ladrar, bueno, van a decir, cuando lo invitamos, sabíamos que era loco, pero no tanto, sabíamos que estaba tan deteriorado. Pero básicamente, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Según que se sabe de rol, se desarrolla una reacción agresiva hacia el otro. ¿Y por qué? Porque nos quedamos sin libreto, no sabemos cómo sigue. Si ustedes cantan, yo no sé cómo seguir. Si yo me pongo a ladrar, ustedes tampoco saben cómo seguir. Entonces, esa reacción agresiva es cuando no respondemos al rol, el rol que se nos ha asignado. Se produce, Goffman lo llama una disrupción. La disrupción genera ese tipo de reacción agresiva. Y
Y Goffman se dedica a estudiar esto de las instituciones totales. Es el primer gran crítico de la institución total, el primer gran crítico fino de la institución total. No el primer gran crítico, porque los críticos de las instituciones totales eran los anarquistas hace más de 100 años, ¿no? Pero sí es el primer crítico fino de la institución total, llamando por tal a aquella institución donde normalmente las tres actividades que normalmente se desarrollan en ámbitos separados, es decir, dormir, trabajar y esparcimiento, esas tres se desarrollan en un mismo ámbito, bajo un mismo régimen. Las características que hace de las instituciones totales, que pueden referirse al manicomio, la cárcel, etc., entre otras cosas, la institución total agrede directamente al yo, hay una agresión al yo abierto, ¿no? En principio, la institución total, el ingreso, se caracteriza por lo que Garfinkel llamó ceremonias de degradación. Se le cambia la ropa y toda una cantidad de cosas que suceden en ese momento. Goffman habla de profanaciones verbales. El sujeto se le acostumbra que tiene que responder a nombres, bromas, motes, etc. Se le habitúa a que tenga que pedir humildemente lo que normalmente pide o solicita. No hay uno que pierde la capacidad de resistir a lo desagradable, ¿no? Si a nosotros nos dicen, bueno, que hagamos tal cosa y no nos gusta, o no la hacemos, pero bueno, manifestamos nuestro desagrado por hacerlo, según las circunstancias, ¿no? Entonces, acá en la institución total no se puede manifestar, porque eso provoca la reacción del personal. En cuanto al personal de la institución y al interno de la institución, hay una separación que es virtualmente es imposible de suplir, ¿no? De superar. Y el personal de la institución, el propio personal, es un personal jerarquizado, donde por regla general hay un personal subalterno, que es el más duro, y un personal que se permite gracias, que es el personal jerárquico. Esto más o menos parece un poco aquellos cuentos que nos contaban de chicos, donde pasaba de todo hasta que llegaba el rey bueno y entonces se permitía. Normalmente la imagen del jerárquico es mejor que la imagen del personal subalterno. La institución total se caracteriza por provocar un fenómeno de regresión. Es deteriorante en el sentido de que es regresiva. Si tomamos la cárcel, la cárcel primero es regresiva y segundo es una institución que si se la deja funcionar, o sea, estructuralmente la característica es regresiva y estructuralmente la característica es fijadora de roles desviados. Es regresiva ¿por qué? Porque normalmente todo lo que hacemos en la vida libre, es decir, comer, levantarnos, dormir, ver televisión, leer un libro, tener sexo, etc., ahí se regula. O sea, nos regresa a una etapa de la vida que está superada, que es la etapa en que teníamos todo eso regulado cuando éramos chicos, cuando éramos adolescentes, etc. Por eso, de alguna manera, cuando uno ve una cárcel da la sensación de que está entrando a una especie de kindergarten de grandes, algo por el estilo, ¿no? Una sensación extraña, se siente de esa naturaleza. Se generan formas de supervivencia en ese régimen, en ese sistema. Ese sistema tiene que estar unificado, no queda otra solución, tiene que manejar una población penal. Bueno, hay un orden que se impone de esa manera. De modo que, ojo, es una característica estructural. Por supuesto que se puede atenuar, pero no se puede suprimir. Es propia de la naturaleza de la institución total. En segundo término, es fijadora de roles desviados. ¿En qué sentido? El que entra a una forma de convivencia muy particular, que no tiene nada que ver, no es ni resocialización ni nada por el estilo. Esto Goffman lo pone en claro perfectamente. Es una desocialización.
realmente. Nadie puede sostener realmente que se le está enseñando a vivir en vida libre a un sujeto encerrándolo. Es como que alguien me dijera, bueno, le estoy enseñando a jugar fútbol adentro de un ascensor, o le estoy enseñando a nadar en una pileta sin agua. Lo que produce sí, pero sí se produce hay relaciones interpersonales de una sociedad carcelaria, llamada Neumann, y normalmente hay una clasificación interna, ¿no? En el que entra el sujeto está desconcertado, hay una primera reacción del tipo depresivo y luego se inserta en alguno de los grupos. Y tiene que responder a las demandas de rol que corresponden al grupo en el que se inserta. ¿Por qué? Porque si no se enojan, le dan un puntazo en el baño, claro. Así, en esa situación se mantiene 3 años, 4 años, 5 años, etc. Si a nosotros nos miran todos como tal cosa, que puede ser escruchante, que puede ser de la pesada, que puede ser lo que sea, durante 4 o 5 años y respondemos a los roles que nos demandan, es muy raro que cuando salgamos nos sigamos haciendo lo mismo. A veces sí pasa, y pasa porque hay un proceso de jubilación. Después lo voy a explicar un poco mejor, pero bueno, el estereotipo se introyecta y hay un momento, el ladrón es joven, ¿no? Un momento en que ya el sujeto no se percibe como tal. ¿Por qué? Porque se cayó por una razón etaria directamente. Lo resocializamos, no resocializamos nada. Directamente se cayó del estereotipo y ya la introyección no la tiene, ya se autopercibe de otra manera, ¿no? Simplemente sí. Bien. Esto, el interaccionismo tiene una obra, una monografía, una investigación de tipo fundacional, que fue la de Howard Becker, Outsiders. Becker se metió en un grupo de músicos marihuanos, se metió tanto en el grupo que terminó siendo un eximio pianista de jazz, pero sí, definió que la desviación no es una característica de la conducta, sino una característica que le asignan los otros a la conducta. Efectivamente, sí. Eso es lo que sucede. Y a partir de ahí, bueno, el estereotipo, fundamentalmente por el inglés Chapman, empieza a desarrollar la tesis de Labeling y del estereotipo. Conforme a la etiqueta que se le pone a una determinada conducta, un determinado sujeto realiza una determinada conducta, a partir de ahí son las demandas de rol que se le formulan. Y el sujeto, bueno, para evitar agresiones, va respondiendo cada vez más a la demanda de rol, con lo cual ese estereotipo no es solo externo, sino que se introyecta, se internaliza. Bien, esto está claro. El estereotipo no es externo, no es solo que el sujeto tiene cara de, sino que como tiene cara de, también hace lo que corresponde al de. ¿Sí? ¿Verdad? Eso es el suficiente olfato policial que agarra todo el que tiene cara de. Hay gente que es un estereotipo caminando, claro. Bueno. Sí, pero hasta ahora tenemos el estereotipo del llamado delincuente. Pero cuidado que hay otros estereotipos y hay otras subjetividades en que quizás no se haya reparado suficientemente, por lo cual creo que el campo de ustedes es mucho más amplio y la propia criminología tiene que ampliar su campo, porque el delincuente no surge aisladamente, sino que hay otros actores del escenario del sistema penal. Entre otros, el policía. Todos tenemos un estereotipo de policía. ¿Cabe la menor duda?
y es un estereotipo negativo, cuidado, cuidado. Salimos a pedir policía, ¿sí? Entonces vemos las series televisivas que nos llegan de Estados Unidos con todos los psicópatas héroes, eso que tienen en la serie. Menos mal que los policías no son como ellos. No agarró el pasaporte, salí huyendo. Policía es gente normal. Pero gente normal que responde a una demanda de clase media donde al mismo tiempo se sostiene un estereotipo negativo con componentes prejuiciosos, terroríficos, racistas, etc. Al policía se le atribuyen características de corrupción, al policía se le atribuyen características de brutalidad, al policía se le atribuyen características de machismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con esto. Cuidado con esto porque la técnica de control social hoy, y sobre todo el control social, es un fenómeno nuevo que aparece en la vida de la sociedad contemporánea, que es el excluido, no el explotado, sino el excluido. El explotado, bueno, el explotador necesita que exista un explotado, no es explotador, pero el excluido no necesita el incluido no necesita que exista el excluido. El excluido es alguien que nació de más, está de más, bueno, descartable. Entonces, la técnica de control de una sociedad excluyente no es ya rodear la favela, la villa miseria, el pueblo joven con los cosacos del SAR, porque no hay más SAR ni más cosaco. La técnica es generar contradicciones en los propios segmentos excluidos o humildes, y cuanto mayores sean esas contradicciones, cuando más se maten, mejor, porque de esa manera, mientras se matan, están entretenidos, no toman conciencia y no pueden coaligarse y no pueden actuar en el escenario político. Pero entonces la selección de criminalizados y policizados se hace en el mismo segmento. Y lo que es más notorio, la de victimizados también. Esto lo estamos viendo en cifras en la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros sacamos los homicidios que hay en las villas, en barrios precarios, lo que estamos teniendo es un índice de homicidio en la ciudad de Buenos Aires de 3.5 por 100.000. Los índices de Europa están en 3 por 100.000, el índice de Canadá, que es una hora más bajo, está en 2 por 100.000. Ahora si vemos que los índices que hay en las villas son 17 por 100.000. De cualquier manera estamos mejor que otros países, por supuesto, pero esta concentración nos va indicando que esta es una... Cuidado, cuando digo esto, se puede llegar a pensar que estoy hablando de una programación de esto. No hay una programación. Nunca. La teoría conspirativa, mejor que saquémoslo de la cabeza, porque da la impresión, sirve para calmar la conciencia, ¿no? Si la conspiración la hacen determinado tipo, eliminamos eso, terminó la conspiración, no hay conspiración, lo que hay son funcionalidades. Hay fenómenos funcionales que se dejan andar, porque son funcionales, o en total que se mate el reloj negro, listo, mejor, punto. No nos vamos a preocupar mucho, pero no es porque haya una conspiración del programa, no pensemos eso porque no es así, estaríamos errando totalmente. Naturalmente que este estereotipo negativo genera una subjetividad en la policía que es particular. Fíjense que no están estudiadas mucho las enfermedades profesionales de los policías. A los policías no se les permite sindicalizarse, es decir, discutir horizontalmente sus condiciones de trabajo. Es un problema, y bueno, podría decir también que algo parecido surge con el agente penitenciario, ¿no? En tercer lugar tenemos otro protagonista del sistema penal, que son los jueces. También tienen su subjetividad que se va creando, como
Bueno, sí, puede ser de distintas maneras, pero si en general tuviera que describir cómo se fabrica un juez en nuestra sociedad, fundamentalmente dentro de la burocracia judicial, diría que se integra en una estructura burocrática corporativa jerarquizada, ¿no? Solo que la diferencia, jerarquizada como una institución militar, pero la diferencia que hay es que los cadetes se forman entre la tropa, considerando que la tropa es el personal administrativo. Se toma un estudiante de Derecho, se lo pone a surcir expedientes, a llevarlos, se va introyectando los valores de la corporación, ¿no? Mejor juez es aquel que no se le revocan sentencias, no importa, se la revocan porque es creativo, porque son estúpidos, no importa, un poco ignorantes. Hay signos de poder, la bandera, la gente de custodia, antes estaba la chapa en el auto, antes nomás, etc. Signos. Hay escritorios para jueces, alfombra para jueces, araña para jueces, para secretarios que son distintas, etc. Despachos, secretarios privados, etc. Finalmente un día se recibe y con suerte, bueno, pasa a ser secretario actuario, que es nuestro subteniente. Esto exige un cambio de estatus. Ya tiene que vivir en determinado barrio, que es posible practicar tenis. El golf ya es para los camaristas. El Poder Judicial, por regla general, es bastante endogámico, de modo que se casa adentro también. Entonces, y el riesgo que esto tiene en la formación de la subjetividad es que genera una confusión marcada entre la identidad y la función. Cuando el sujeto a la mañana se afeita y se mira al espejo y como en la panadería le dicen el doctor, su señoría o cualquier cosa por el estilo, y en la carnicería también, y en el club también, cuando se mira al espejo y se ve que se está afeitando su señoría, esto es grave. Soy Raulito y me puedo cortar, es otra cosa. Pero es su señoría ya, y es grave porque, sobre todo en una función pública que es vulnerable, cualquier función pública, la persona se encuentra amenazada. Bueno, a cualquiera le afecta que se lo amenace en una fuente laboral, por supuesto, un problema económico, familia, lo que sea. Pero mucho más grave es cuando esa amenaza es una amenaza a la identidad, ya no va a ser más su señoría. Todo esto lo coloca en una posición bastante vulnerable. Bien, de modo que el campo que tienen ustedes para actuar es mucho más amplio del de la propia, de la vieja clínica criminológica y biológica. Bueno, pero hemos hablado del protagonista, el sistema penal, alrededor de qué conflictos. Bueno, de conflictos que son delito común, digamos, y hasta de esos que hacen lugar a la seguridad, porque el concepto de seguridad es un concepto de tipo periodístico, ¿no? Seguridad, bueno, seguridad jurídica, certeza de los derechos, nadie me va a lesionar mi derecho, etc. Pero seguridad así es. Hay una cuestión periodística, seguridad en seguridad. Bueno, si hay un homicidio terrorífico, bueno, no es cualquiera que mató, etc. No, pero no es un problema de seguridad, ¿por qué? Porque no, porque es el marido que mató a la mujer, el padre que mató al hijo, eso no es seguridad. Muerto está muerto, pero ahí no hay seguridad, no importa. Y efectivamente, vemos, estadísticamente lo verificamos, ¿no? El mayor número de muertes
muertes violentas que se registra en la ciudad de Buenos Aires es tránsito. En segundo lugar, homicidio entre conocidos, niñas. Tercer lugar, homicidio entre familiares. Cuarto lugar, homicidio en ocasión de robo. Es decir, lo que hay que cuidarse antes de nada es cruzar la calle, hay que tener cuidado de los amigos, hay que tener cuidado de la familia, y por último hay que tener cuidado del ladrón que más alta. Pero bueno, nos ocupamos del sistema penal, cómo opera esos delitos, etc. Pero hay un fenómeno extraño en toda la criminología, que es que se ocupó de esos delitos, se ocupó de otros delitos, se ocupó mucho de los delitos de base patológica, abiertamente patológica, existen, por supuesto que hay, no. Pero hay un delito del cual la criminología no se ocupó. Para nada. Pasó por encima. Y me refiero a de aquella criminología etiológica que conocí en mi adolescencia casi, hasta la criminología crítica y la criminología crítica radical. O sea, desde la derecha hasta la extrema izquierda criminológica, por decirlo más claramente, hay un delito que le pasó por encima, el genocidio, el más grave de todos. No se ocupó. No solo no se ocupó, sino que hasta negó los muertos, porque en las estadísticas de homicidios de los países donde hubo genocidios, no se registran las víctimas del genocidio. Es terrorífico. Hay un autor neozelandés que enseña el nombre, Juan Morrison, que hace unos años escribió un libro donde empezó a analizar esto en serio. Hay algunos artículos, sí, yo no voy a negar, la bibliografía criminológica que es inmensa, es inabarcable, hay algunos articulitos, sí, hay que hablan de esto, pero poco, casi nada. Sin embargo, si tomamos el siglo XX, no vayamos más lejos, bueno, depende del número de víctimas, depende de que incluyamos o no los muertos por efecto del hambre. Pero si los incluimos, más o menos de cada 50 habitantes de este planeta, 2 fueron muertos en el siglo pasado por los estados, fuera de hipótesis bélica, fuera de guerra. Entendiendo por guerra, cuando hay 2 fuerzas, por lo menos una tiene la capacidad como para lesionar seriamente a la otra. Bueno, fuera de ese tipo de conflictos, 2 por cada 50. Masacrados por estados, es decir, homicidio alevoso contra personas indefensas. El número es realmente considerable, ¿no? Sin embargo, de esto la criminología no se ocupó. Y no se ocupó porque, claro, tendríamos que empezar a hacer una criminología que abandone definitivamente su pretensión de ideológica. Tendríamos que empezar a hacer una criminología comprometida, una criminología militante. ¿Y por qué? Porque el genocidio la masacre no surge de la nada. No hay genocidio sin una preparación, sin una indiferencia, por lo menos, o un consenso, cuanto más, de la población. Es fácil, sí, cuando el genocidio se produce lejos de la población de los genocidas, ¿no? Cuando Leopoldo II mataba al negro del Congo, bueno, sí, los juegan tranquilos. Pero cuando se produce en el mismo territorio, sobrepoblación del mismo territorio, o el territorio vecino, inmediato, etc., bueno,
O hay indiferencia o hay consenso. Y esa indiferencia y ese consenso se viene preparando. ¿Cómo se viene preparando? Retomemos a Sykes y Matza. Se viene preparando a través de una neutralización de valores. Yo creo que Sykes y Matza no lo pensaron en su momento, pero hubo después algunos que dijeron, no, esto es lo que nos explica la dinámica de preparación del genocidio. Efectivamente, sí. Pensemos qué es lo que prepara, lo que va preparando el genocidio, de estas 5 cosas. ¿Cómo se crea la subjetividad del genocida? Yo no quiero hacer lo que hago, es la historia que me coloco aquí. Son las circunstancias, no soy yo. Tengo que responder a la historia. Bueno, después de todo el daño que estoy haciendo no es tan grave. Hago lo menos grave posible. No voy a olvidar nunca, una vez tenía que estar ir a una mesa redonda sobre el genocidio armenio y el embajador turco me mandó una carta donde decía que era mentira. Porque, bueno, no matamos, Turquía no mató 1,5 millones de armenios, fueron nada más que 400.000. La noción del daño, no están contando. Negación de la víctima. O bien son inferiores, o bien son salvajes, o bien son los rojos del trapo, o bien son no sé qué, o bien son los agresores. Condenación de condenadores, claro, ustedes primero se hicieron los idiotas, ahora quieren condenarnos, todos los que están condenando son una serie de estúpidos cobardes, idiotas útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Invocación de lealtades o valores superiores. Me estoy jugando por la familia, me estoy jugando por la patria, me estoy jugando, qué sé yo, por la raza, por la dictadura del proletariado, por no sé qué. Cualquier ídolo que se le ocurra, qué sé yo, occidente cristiano, lo que sea. Claro. Si hacemos una criminología aséptica, no podemos analizar estos discursos, por ende no podemos prevenirlos. Si hacemos una criminología comprometida, decimos cuidado, que lo que usted está haciendo es una técnica de neutralización de valores que la vemos venir. Esto genera algo así como cuando llega el genocidio, evidentemente hay algo que llama poderosamente la atención, que la gente no se da cuenta, no se arrepiente. Ningún genocida puede arrepentirse. Si yo tomo conciencia de que maté 100.000 personas, y tomo conciencia de que maté 100.000 personas gratuitamente, tengo una debacle psíquica directamente. No, al contrario, tengo que reforzar mi neutralización de valores, la tengo que reforzar para seguir viviendo. No hay otra. Se puede arrepentir alguien de haber sido un cooperador inferior, pero el genocida en sí no se puede arrepentir. Es absolutamente imposible exigir un arrepentimiento. De cualquier manera, el genocidio se descarga sobre un chivo expiatorio siempre. Bueno, en el análisis de toda la teoría del chivo expiatorio no es necesario compartir toda la tesis de René Girard, pero algo de cierto hay en el fondo. No cualquier chivo expiatorio, tiene que tener ciertas características particulares, algunos lo asumen esas características, y en el fondo hay sí un cierto fenómeno de mimesis, que es lo que va generando un malestar. Y el chivo expiatorio es aquel que cuando lo eliminamos da la sensación de que todo vuelve a la normalidad.
no sé si es cierto lo que dice él, que en función de eso después se lo convierte en un dios, pero la dinámica sí, en líneas generales me parece cierta. En la actualidad, toda esta formación de subjetividades se presenta con características que no son nada tranquilizantes. No son nada tranquilizantes porque vivimos en un mundo en el cual los datos económicos nos van mostrando que incluso en los países centrales aumentan los índices de desigualdad. En lugar de acortarse la distancia entre lo que gana el más rico y lo que gana el más pobre, se van alargando, es decir, la graficación en forma de copa de champán se va convirtiendo en frutero directamente. Y bueno, eso naturalmente que posibilita o condiciona una intensificación, una agudización de los conflictos. No resolvemos los problemas de desigualdad entre pueblos, tenemos más de la mitad de la población mundial en condiciones de vida muy pobres, con hambre, con slums, con vivienda precaria. Hay un cálculo de que en 2040, de seguir así, tendríamos 2/3 de la población viviendo en villas en el mundo. Hay un fenómeno de acelerada deforestación y desertificación, ya sea por tala exagerada de bosques o por explotación irracional de la tierra, lo cual produce desplazamientos de población que generan conflictos, porque los tipos que salen de una población donde ya no rinde se van a otro territorio, invaden otro territorio, esto genera conflictividades. La explicación de las masacres de Ruanda, por ejemplo, del genocidio de Ruanda, sí tiene una base sobre explotación una explosión demográfica con sobreexplotación del territorio, a lo cual se sumó que respetaron las reglas que marcaba el Fondo Monetario Internacional, donde al final tuvieron 800.000 muertos. No son raciales las causas del conflicto. Eso llama la atención en Ruanda. Y bueno, el genocidio de Sudán, de Darfur, también tiene un origen en desertificación. Es decir, nos encontramos frente a un dilema civilizatorio y económico y político. ¿Quién manda? ¿Manda Wall Street o manda Obama? En definitiva, esa es la pregunta. No, ¿están de acuerdo? ¿Son lo mismo? No, están de acuerdo, son lo mismo. Hay una disyuntiva. Y hay un abandono del modelo de estado de bienestar, un estado inclusivo con todos los efectos que pueda tener, en función de un estado punitivo, que es un estado excluyente. Está por un lado el modelo de Franklin Delano Roosevelt, el modelo del welfare state, el modelo de un estado por lo menos con una tendencia incluyente, y el modelo Reagan-Bush, el modelo excluyente, el modelo punitivo, que es el que ha llevado en los últimos 30 años a Estados Unidos a dejar toda su tradición penal y irse por un camino de cristianización que pasó a Rusia, cosa que no había sucedido nunca en la historia. En fin, ese es el... Y bueno, y por último, y con esto termino con un interrogante. Nos hemos ocupado de la subjetividad de todos los otros. ¿Cuál es la nuestra en esto? ¿Tenemos conciencia de que este camino está llevando en este siglo XXI, que voy a poner mi mayor empeño en llegar al final, no creo que lo logre, pero que es muy dinámico, y este siglo XXI puede, si seguimos con el mismo ritmo de destrucción de las condiciones de habitabilidad humana del planeta, puede llegar a una catástrofe total. ¿Nuestra subjetividad incorpora eso? Esa es la pregunta que creo que tenemos que formularnos en este momento,
frente a esta idolatría que se está creando. Hace unos cuantos años, cuento esta anécdota que me tocaba, hace unos cuantos años estábamos, todavía no había caído el muro de Berlín, y estábamos en un congreso y se terminó en Viena, termina en la mesa donde estaba, me meto en otro lado, estaban hablando, y me siento al lado de una criminóloga canadiense, Ruth Morris, una mujer abolicionista, y escucho. Estaban discutiendo, había rusos, había norteamericanos, discutiendo la criminalidad nuclear. Y en un momento digo, Ruth, esta gente hablaba. Ruth Morris era muy religiosa, una cuáquera. Le digo, esta gente se habrá dado cuenta que si hay un crimen nuclear, ninguno de nosotros queda para juzgarlo. No, Raúl, no se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque esto es una nueva religión. Hay un Dios, que es el poder punitivo, es una idolatría, claro, una idolatría, un falso Dios, que puede resolver todo, salvar el Amazonas, prevenir la criminalidad nuclear, resolver el problema de la droga, resolver todo lo puede resolver el crimen organizado, la criminalidad de mercado. Y bueno, si alguien tiene el poder de hacer eso, Dios, es un ídolo. Bueno, el problema es cómo anda nuestra subjetividad frente a esta idolatría de nuestro tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, iniciamos un espacio de preguntas. Nosotros pasamos el micrófono. Levanten la mano y pasamos el micrófono. Ahí la compañera. Hola, buenas noches. Quisiera preguntarle, ¿está de acuerdo con la democratización de la justicia? Es bastante obvio que no puedo responder preguntas coyunturales. Estamos en un año electoral. La política tiene una característica que es la enorme competitividad. Y bueno, este año se presenta con una competitividad bastante particular. En una democracia que, bueno, es joven, tenemos 30 años de democracia. Todavía nos falta andar un poco consolidándolo. Y bueno, cualquier cosa que diga en este contexto va a dar lugar a la interpretación. Hola, buenas noches. Yo en realidad quería apuntar más a una cuestión que trabajaste en el panel, que en un momento mencionaste esto de que los criminalizados, los politizados y las víctimas salen y pertenecen al mismo sector social que actualmente es el sector social de los excluidos. Hay un poco dejaste entrever la posibilidad de que eso no sea conspiración, sino que sea la idea de funcionalidad. Yo en realidad quería preguntar, a partir de la situación particular y no tanto, pero estamos viviendo quizás un poco profundizada en la ciudad de Rosario con el narcotráfico y la narcocriminalidad, y me parecía por ahí la posibilidad de pensar,
digo, en la interpelación en realidad a todos, sobre todo a vos, pero de que más allá de la funcionalidad con la que acuerdo, que es eso lo que opera, si no opera ahí también, no digo una conspiración, pero sí un modo específico de gobierno de la pobreza y de la exclusión, digamos. O sea, no ponerlo en el plano de la conspiración específica, pero sí como un modo de gobierno. Eso. No conozco la situación a fondo, no. Mira, hay un problema que me preocupa muy seriamente en toda la región nuestra, en toda América Latina, que es la escasa criminología del campo que tenemos. Es decir, tenemos una criminología teórica latinoamericana bastante buena, incluso la criminología de la reacción social aprendió en América Latina, como Sandrón, Lola Millo de Castro, la criminóloga venezolana, después en otros países, bueno, pero no hay criminología de campo, hay muy poca criminología de campo. Solo podría responder que eso sin una investigación más concreta. Podría dar una hipótesis, que es la opinión de café. Lo que sí me preocupa es esta carencia de criminología del campo, porque más allá de la construcción de realidad que hagan los medios masivos, hay una violencia criminal, por supuesto. Y hay una violencia criminal que hay que tratar de prevenir, que hay que tratar de bajar el nivel de violencia. Ahora, ¿cómo diablos vamos a prevenir lo que no conocemos? Y si nadie quiere conocerlo, ¿será que alguien está preocupado por prevenirlo? Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, vos querés prevenir un fenómeno, bueno, tenés que hacerlo de la misma manera que haces una prevención en materia de salud pública, ¿no? Tenés que ver cuáles son las patologías más frecuentes, las más graves, bueno, centrar los cañones en eso. Pero si no lo sé, y tampoco me interesa averiguarlo, que me interesa prevenir en serio. No podría responder esa pregunta, sería un irresponsable y si lo hiciera sin tener una evidencia y una investigación más concreta de los hechos. Buenas noches. ¿Cuál es su postura frente al régimen del sistema penal juvenil? Bueno, tenemos una ley, un sistema penal de niños y adolescentes que todavía tiene un marcado resabio de ideología tutelar, ¿no? Hay que tener cuidado respecto de esto porque la ideología tutelar es un discurso autoritario, en el fondo. Es decir, vamos a tutelarlo, como lo estamos tutelando, todo lo que estamos haciendo es bueno y por consiguiente no merece ningún control ni ningún límite jurídico, y bueno, no. El niño, el adolescente, ante todo es un ciudadano. Y lo primero que hay que hacer, bueno, si le imputamos algo, es probar que lo hizo, ¿no? Con la misma garantía que tener el alumno, ¿no? En segundo lugar, bueno, pero para esto hay que cambiar una mentalidad de muchos años. Toda esta cuestión de que no hay niño delincuente, tengo que tratar al niño infractor de la misma manera que al niño carenciado, bueno, cuidado, porque al final esto resulta en que trato al carenciado como infractor. Vámonos con cuidado con eso. En segundo lugar, toda la movida de que hay que bajar la edad de la responsabilidad a los 14 años, porque el niño, etcétera. Los números que nosotros manejamos en materia de homicidio no nos revelan ninguna necesidad en este sentido. Sí, hay algún homicidio cometido antes de los 16 años, pero no sé, de un universo de 170 más o menos en la ciudad de Buenos Aires tenemos 2, lo cual nos está señalando que sea una cifra significativa, ¿no? Para el caso grave, bueno, habrá que ver cómo se procede, pero no hay una cifra de carácter, no hay
no hay una frecuencia significativa que merezca semejante debate. En líneas generales ese es un poco el Acá. No, yo quería saber cuál era su opinión con respecto a la sindicalización de la policía, ya que usted nombró en un momento que los policías no tienen derecho a un sindicato que defienda sus derechos, y los policías son trabajadores que muchas veces trabajan en condiciones paupérrimas, condiciones salariales que son muy inferiores al resto de los empleados públicos. Y bueno, quería saber si no es inconstitucional que se le impida tener un sindicato. ¿Cuál era su opinión? Sí, efectivamente, desde hace mucho tiempo y muchas veces lo he dicho, que soy partidario de habilitar la sindicalización de las fuerzas policiales, lo que no significa conceder el derecho de huelga, bueno, como todo servicio de primera necesidad. Los médicos de guardia de los hospitales no pueden hacer huelga, la policía tampoco. Pero los derechos sindicales sí, a discutir horizontalmente sus condiciones de trabajo, a discutir las condiciones salariales. Es absurdo que cuando la policía está pidiendo aumento lo tengan que hacer vestido como la ETA, o de espaldas a la cámara. Bueno, tiene derecho a pedir aumento de salario, no tiene derecho yo, también incluso cualquiera. Bueno, a tener una convención colectiva, discutir. No se puede crear conciencia profesional si no hay una discusión horizontal de las condiciones de trabajo. Imagínense que los maestros solamente pudiera hablar por los maestros el ministro de Educación. Es absurdo. Buenas noches. Yo les quería preguntar por el delito de lavado de dinero. ¿Cómo está en la ley penal ese tema? Por las últimas organizaciones que tenemos acá en Santa Fe, que hay algunas pistas con respecto a ello, que el lavado de dinero, delictivo del narcotráfico. Bueno, el lavado de dinero está regulado, la ley está penada, nuestra ley penal, conforme a las pautas internacionales, que nos obligan a penarlo de determinada manera. Ahora, ¿cuál es la realidad del lavado de dinero en el mundo? Y es un servicio ilícito más que se presta y cuyo monopolio lo tiene el hemisferio norte. Entonces nos prohíbe hacer lavado de dinero en el hemisferio sur. Sí, que buenas noches. Usted en algún otro espacio nos ha comentado una tendencia a desaparecer el sistema de prisionización actual, el sistema carcelario, por otros métodos tecnológicos. ¿Se podría callar en eso? ¿Qué opinión le merece? Y si hay algún tipo de doctrina o teoría que se esté desarrollando seriamente en ese sentido en Argentina. No, lo que observo es lo siguiente. La cárcel, tal cual la conocemos, tal cual, es un invento del siglo XVIII, ¿no? Antes no había cárcel. La sanción, las penas eran corporales y la cárcel era un lugar donde se metían los pequeños infractores, deudores, etc. Se generaliza la privación de libertad como pena, como columna vertebral del sistema de penas a partir del siglo XVIII, siglo XIX. Se reducen todas las penas a la confiscación de un pedazo de vida del sujeto, de un pedazo de trabajo, de capacidad laboral del sujeto. Pero esto empieza a entrar en crisis con la superpoblación penal. Hoy decir que va a desaparecer la cárcel sería un absurdo en el mundo, porque vemos que suben los índices de prisionización en casi todos los países, no verticalmente así como Estados Unidos, pero hay tendencia a subirlo. Pero la cárcel es cara y no han encontrado forma de abaratarla. La privatización es una estafa. La cárcel privatizada es más cara que la cárcel no privatizada. Pero paralelamente se va desarrollando una tecnología de control social, que es el control de conducta electrónico. Ya vamos viendo que
vamos a tener la casa inteligente, que ya vamos a poner un pie debajo de la cama y ya la casa va a saber si lo ponemos para ir al baño o si lo ponemos para tomar el desayuno, y entonces si lo ponemos para tomar el desayuno no va a preparar el desayuno, tal cual dejamos todo programado. Sí, pero la casa inteligente puede ser una casa inteligente, o se puede convertir en una casa inteligente. Hoy no es difícil monitorear a una persona, enchufan un microchip abajo de la piel y bueno, lo van monitoreando por donde vamos. Se monitorean vehículos, etc. Es una técnica un poco cara todavía, pero bueno, se han armado sistemas de estos para monitorear los perros, para que no se pierdan, si perdió el perro, dónde está, ¿sí? Bueno, hoy pensar en que bueno, se puede monitorear a una persona y al mismo tiempo si se sale de una programación meterle una sensación dolorosa o medio paralizante puede resultar algo que esto es fantasciencia. No es fantasciencia, esto, bueno, tiene algunas dificultades tecnológicas que se irán superando, como todo, la tecnología avanza, esto lo logrará. Entonces no es impensable que en los próximos 30, 40, 50 años, 60, la cárcel se reduzca muchísimo o casi desaparezca, porque en lugar de tenerlo encerrado, lo tenemos monitoreado. Y bueno, esto es el gran problema, ¿no? Porque si esto se produjese de esta manera, ese monitoreo sería mucho más barato que la cárcel. Piensen que cada preso que tenemos gasta tanto como si lo becáramos en París, más o menos. Si ustedes toman el presupuesto carcelario, lo dividen por el número de presos, le va a dar una cifra sorprendente. Bueno, ¿cómo es que el microchip va a salir siempre más barato, ¿no? El problema es que como es más barato, bueno, el número de gente que puede ir a microchip es mucho mayor. La cárcel por lo menos tiene un límite, por más que la llenen, que se revienten, que no lo motinen, que haya muerto, etc., y pase lo de Brasil, en un momento dado no cae más nadie, ni parado cabe. El microchip no tiene límite, ese es el gran problema. No sé nadie que esté trabajando en esto, pero sí, hay toda una tecnología. Yo no lo recibo más, pero había una época que recibía toda una serie de folletos que vienen de Estados Unidos y de otros lados con unas propagandas enormes sobre aparatos electrónicos, sobre escucha a distancia, sobre escucha a los 50 metros, unas cosas que se hacían. Tenga un espejo retrovisor porque no le peguen de atrás, cosas rarísimas. Cuando uno ve toda la tecnología de seguridad que se va desarrollando y la que le ofrecen, la que ofrecen los folletos, sí, como para armarse un poco, ¿no? Bueno, primero, gracias doctor Zaffaroni por permitirnos tener este diálogo, y después la pregunta era, cuando existen conductas o estereotipos como son los consumidores de drogas o los pequeños vendedores, que también son tipos penales, ¿cómo hacemos como sociedad para movilizar un cambio en estos estereotipos que como sociedad por ahí en algunos sectores se creen que no debería ser de esta forma, cuando las mismas personas que lo tienen que producir esos cambios son los mayores beneficiados, como son los medios de comunicación, los jueces en algunos casos, o el mismo sistema político? Bueno, perdón, si no entendí mal la pregunta, lo que se quiere... ¿Cómo se puede desarmar el estereotipo? En definitiva, es esa la pregunta. Se podría hacer un poco más amplia incluso. ¿Qué puedo hacer con la población penal? En definitiva, ¿no? ¿Qué es lo que puedo, qué posibilidad tengo de hacer algo? Tengo una población que está prisionizada, ¿no? De alguna manera tengo que darle un tratamiento, un trato. La tengo que tratar de alguna manera. Lo primero que tengo que hacer es pensar que la institución total, que tiene esas características estructurales,
características estructurales lo más que se pueda. Es grave, ¿no? Hacer descender las características estructurales de la institución hasta donde se pueda, son estructurales y no van a desaparecer. En segundo término, lo que puedo hacer es una especie de tratamiento de la vulnerabilidad. Si el que tengo preso no está preso tanto por lo que hizo, sino porque lo hizo mal, claro, entonces tengo que decir, bueno, sos vulnerable y está preso porque además responde a un estereotipo. El estereotipo no es externo solo, el estereotipo está internalizado. Lo que puedo ofrecerle es una elevación de la invulnerabilidad, del nivel de invulnerabilidad. Ofrecerle, no imponerle, ofrecerle la posibilidad de que cambie su autopercepción. Y algunas veces se hace. Si un tipo entra analfabeto a la cárcel y sale como ingeniero electrónico, tiene un nivel de invulnerabilidad superior. ¿Por qué? Porque cambió su autopercepción. No responde ya a la demanda de Roy de la misma manera. Solo que esto lo llaman algunos resocialización, porque esto no sabe lo que hicieron en definitiva. Pero en definitiva lo que se hizo fue eso, ¿no? No puede ser bueno. Y bueno, ¿qué diferencia hay con la resocialización, repersonalización, reinserción o todas las ideologías re? Todas las ideologías re dicen, bueno, lo que tenemos que enseñarle es al tipo ser bueno. Y tiene todo el derecho a darse vuelta y dice, ¿por qué tengo que ser bueno? Yo soy el tipo que son muchos peores que yo y no son todos. Tiene razón. No, un tratamiento de la vulnerabilidad tiene que decir que no seas idiota. Así no. Ahora, si te convertís en empresario y presidente de banco, un fenómeno, dando los manos, así que no, también, te felicito, pero de este modo no. Obviamente que esto puede, hay que manejarlo también, ¿no? Cuando hay una reacción depresiva cada vez que nos estafan, ¿no? O que nos engañan, ¿no? Y si nos han estafado sobre una forma, un proyecto de vida, esa reacción depresiva existe, ¿no? Un momento, hay que ayudarlo a salir de eso, a superar eso. Pero creo que es lo único que se puede hacer humanamente sin ser omnipotente, ¿no? Lo único que se puede hacer con una población penal, general, ¿no? Cómo tratar cómo tratarle la introyección estereotípica que tiene. Entonces, cómo cambia su autopercepción. En definitiva, lo que hace un rato decía que se jubilan es porque cambia la autopercepción. Eso es lo que explica una caída vertical. No hay viejo en la cárcel, no, porque hay excepciones. Bueno, salvo de esa humanidad ahora, pero fuera de eso no hay. ¿Y por qué? Porque se cayeron del estereotipo. Perdón. Vamos a dar lugar a 3 preguntas más y les vamos a dar por terminada la conferencia. Yo le quería preguntar en relación a esto que usted mencionaba como la necesidad de una criminología militante, ¿cuál piensa usted que son las tareas para construirla? Y otra pregunta que tiene que ver, si usted entiende que la universidad tiene un papel en esa tarea. Bueno, la principal tarea es una crítica ideológica, ¿no? Es decir, ¿qué discursos son discursos preparatorios de neutralización de valores? Lo cual nos lleva a una discusión a veces fundamentalmente sobre qué está pasando en esta sociedad, qué discursos, qué publicidad es de neutralización de valores. Sí, claro que en eso la universidad tiene un rol fundamental, por supuesto. No me cabe la menor duda. Creo que hoy sí tiene un rol fundamental en eso, tiene un rol fundamental en la construcción de realidad mediática,
estamos teniendo. Si no lo pensamos en la universidad, ¿desde dónde lo vamos a pensar? Son las usinas de reproducción ideológica que tenemos nosotros. Desde acá que lo tenemos que pensar. Buenas noches. Mi consulta, se basa en lo primero que hizo, por ser corrupto, digamos, los jerárquicos, de alguna manera son corruptos, ¿no? Los mismos jueces, ¿no? Yo me pregunto, usted habla de los 60, los 70, ¿usted cree que de esa corrupción algo se ha limpiado o hay mancha de eso? Yo no creo que la corrupción sea en la década del 60 o del 70. Me parece que la corrupción es un componente, un ingrediente peligroso de todo sistema penal. Y parte de la base, el elemento estructural del sistema penal que posibilita la corrupción es justamente la selectividad, ¿no? Si tengo un proyecto punitivo de criminalización primaria inmenso y una capacidad operativa chica, tengo que seleccionar. Y en esa capacidad, esa selección tiene una cuota de arbitrio. Siempre que hay una cuota de arbitrio hay un espacio de corrupción. Esa es la explicación del fenómeno. Por supuesto, esto no significa que todo sistema penal tenga el mismo grado de corrupción, ¿no? Bueno, no estoy diciendo eso. Hay sistemas penales más violentos, hay sistemas penales menos violentos, hay sistemas penales más corruptos, hay sistemas penales menos corruptos, hay sistemas penales muy selectivos, escandalosamente selectivos, y hay sistemas penales son menos selectivos. No puedo decir que, bueno, el sistema penal de Haití sea igual al sistema penal de Suecia, no, claro. Pero lo que no puedo negar es que en todos esa característica estructural existe. La pelea por reducir esas características estructurales, bueno, es una pelea que vale la pena llevar a cabo, claro. No superaremos la corrupción como no se puede superar totalmente la selectividad, pero sí la podemos reducir a una escala mucho menor, ¿no? Siempre hay espacio para hacer eso. Sí, buenas noches. Yo quería preguntar, en realidad, tratar de que, a ver si usted nos puede dar alguna clave para seguir pensando ciertos fenómenos que se vienen presentando en las cárceles, que es el tema de la religión. Porque pareciera que hay esta cuestión del paradigma que tenemos ahora, la privatización por estas vías tecnológicas y de todo esto de los, digamos, de esta cuestión del control técnico de los cuerpos y todo esto, como usted mismo decía, como en las series de televisión norteamericanas, que está medio un poco lejos a lo mejor. Me parece que en lo inmediato no nos está permitiendo ver que hay cierta delegación, se delega, hay como una privatización encubierta de cierto proceso de delegación, de gestión del Estado, del gobierno, de estas poblaciones por parte de la religión evangélica, de ciertas organizaciones que entran de tipo religiosas, fundamentalistas, que entran, invaden las cárceles y gobiernan y gestionan la vida de estas poblaciones. Y me parece que quería escuchar para ayudarnos a pensar este fenómeno que en lo inmediato está sucediendo. Bueno, por un lado, el fenómeno de delegación del Estado se ha pensado demasiado y se ha, como decía hace un rato, la privatización de todos los servicios carcelarios ha sido, bueno, la clásica privatización, voy a montar la cárcel como fábrica, la entrego, etcétera, y de esa manera va a producir, se va a autofinanciar, etcétera. Eso fracasó en el mundo, no funciona en ningún lado. La privatización de la cárcel, como la damos en concesión, es más barata también, eso es mentira. En Estados Unidos no están privatizadas las cárceles, solo en algunos estados del sur, pero nada más.
el sistema federal se niega en todos los funcionarios, etcétera, y todas las cifras nos muestran que es mucho más cara. En tercer lugar, bueno, lo que no puedo abrir juicio sobre la privatización de determinados servicios. Eso es una cuestión que hay que determinarlo coyunturalmente, ¿no? Se puede privatizar el servicio de salud, por ejemplo, se puede privatizar el servicio de catering, todas esas cosas también es una cuestión. En tercer lugar, que la delegación se produzca porque se meten organizaciones de tipo religioso, y eso es preocupante. ¿Qué es lo que buscan? Solamente una misión espiritual, solamente una misión religiosa, una misión de carácter proselitista. Eso es lo que queremos representarnos. La religión en las cárceles es un ámbito propicio para que lo vemos prácticamente en todas las cárceles del mundo. Hay desde mi punto de vista, creo que hay una falla que es que no la hago fincar en los grupos evangélicos, así llamados, no la hago fincar en las carencias de las otras religiones. Sí, pero sí, pero en definitiva la pregunta es, ¿eso sucede solo en las cárceles? No, bueno, el tema de la religión en la prisión moderna, lo he leído de usted también, digamos, aparece, digamos, como un dato antiguo, ¿no? Si se quiere, ¿no? No es algo que tiene que conectar, no es un dato nuevo, inédito. Ahora, realmente hay como una revisión, y entonces quería saber qué opinión le merecía, una vez estoy escuchando, que por ahí puede ser pensado como una carencia de otros que se retiran, ¿no? No sé, como de la religión en este caso, de otros sectores. Bueno, gracias, ¿no? Sí, claro que es una carencia de otros que se retiran, pero lo veo en el movimiento indigenista, lo veo en las villas, lo veo en muchos lados, y creo que la cárcel no hace más que reflejar un fenómeno de esa naturaleza. Había un vacío que se ve agudizado por el fenómeno de exclusión, ¿no? Doctor Zaffaroni, lo voy a etiquetar, doctor Zaffaroni, como hace el sistema penal. Le quería agradecer principalmente este diálogo, usted como profesional abogado en una facultad de psicología, este diálogo interdisciplinario. Estoy orgulloso como abogado que una disciplina como la abogacía, que ha estado tan alejada del pueblo durante muchos años, hoy esté presente en este diálogo franco, acercando el derecho al pueblo. Eso es importante principalmente y le quería agradecer. Pero ahora voy a la pregunta, y hasta ahora ya quería dejar una pregunta, que tiene que ver con qué papel usted le otorga dentro del sistema penal y qué efecto le otorga a las medidas alternativas al juicio y a las medidas alternativas a la prisión, como la condenación condicional con respecto a la prisión o como la supresión de juicio a prueba, y qué efecto le otorga con respecto a la reducción de las tasas de presurización. En definitiva, si estas medidas alternativas, que se llaman alternativas o sustitutivas, producen un efecto de bajar la tasa de prisionización o solamente coexisten con el sistema penal de la cárcel. Porque si nos remontamos desde donde vienen estas medidas de Estados Unidos, que tienen altas tasas, evidentemente la pregunta es si coexiste y va a seguir coexistiendo o si nos va a ayudar a ir naturalizando estas medidas para ir bajando la tasa de prisionización. Bueno, eso depende de cómo se instrumenten políticamente. Si nos limitamos a poner cuando yo la llamo penas no privativas de libertad, no son sustitutivas de nada, porque en tal caso la prisión sería sustitutiva de la pena de muerte, entonces también la prisión sería sustitutiva. Son penas no privativas de libertad. Esas penas no privativas de libertad se pueden prever legislativamente, hay que tomar las medidas para que funcionen eficazmente en la práctica, pero hace unos 30 años todo el mundo estaba entusiasmadísimo con eso, 30, 40 años, con eso bajamos las tasas de prisionización. No.
bajamos la tasa de presionización si las establecemos, las ponemos en práctica y al mismo tiempo metemos un sistema de cuotas. Porque de lo contrario no la bajamos, sino que aumentamos la red. Vamos a tener la misma prisionización y además la medida de las penas no privativas de libertad. Ahora, si ponemos un sistema de cuotas que diga, bueno, tengo tantas celdas en condiciones de tener un preso más o menos conforme a un hotel y una estrellita. Si tengo tantas celdas para tener tantos presos, tengo que tener tantos presos y no más. Y si me sobran, de abajo para arriba, tengo que ir soltando alguno y poniéndole la alternativa, la no privativa de libertad. Esa es la única solución. Si se instrumentan de esa manera, perfecto. Si no se instrumentan de esa manera, vamos a sumar penas no privativas de libertad a las penas privativas de libertad. O vamos a sumar prisión preventiva no privativa de libertad a prisión preventiva efectivamente privativa de libertad. No hay que hacer. La experiencia mundial es esa.